Mi Dios es real, mi corazón lo siente así. Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 5. Romanos 12, 3 al 5. La Biblia dice, voy a leer en la Reina Valera actualizada de 2015, por si hay alguna diferencia con la Reina Valera del 60 que todos usamos. Dice la Biblia, digo pues, a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien, que piense con sensatez. Entiéndase aquí prudencia, responsabilidad, cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Porque de la manera en que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Todos somos miembros los unos de los otros. De este texto quiero compartirle aproximadamente unas 10 o 12 ideas que quizás nos ayuden a recordar el texto, porque estoy más que seguro que la mayoría lo conocemos. Pero antes me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo se refirió en estos términos cuando escribía esta carta a la iglesia en Roma? Y al movernos un poco atrás, versículo 1 y 2, y comparar estos versículos con el capítulo 3, capítulo 8 y capítulo 13 del libro, vamos a encontrar las razones fundamentales por las que Pablo se expresó de esta forma. Primero recordemos que al iniciar el capítulo 12, el apóstol Pablo nos presenta instrucciones respecto a nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Aquí nos exhorta a que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Aquí, al utilizar este término de sacrificio santo, nos está animando a saber que la vida cristiana en proceso y en el acercamiento, en esa relación íntima con Dios, demanda de cada uno de nosotros sacrificar cosas para lograr otras cosas. Demanda sacrificar intereses, ideas, pensamientos. Demanda sacrificar nuestras actitudes o cómo percibimos el entorno para poder agradar a Dios. Y para ello Pablo nos anima a cambiar nuestra manera de pensar. Porque Pablo entiende, y nosotros corroboramos este entendimiento,
Y no Pablo, el Espíritu Santo, que usó a Pablo para documentar estas instrucciones. Entendemos que si el hombre y la mujer de hoy, sea adulto o joven, puede trabajar en ajustes en cuanto a su forma de pensar, sus decisiones, sus acciones, sus actitudes van a tener resultados diferentes. La mayoría de las veces en la que cometemos errores, siempre vaya a la raíz del problema y va a encontrar que no hubo una conexión entre razonamiento y la acción, y vino el error. No tuvimos chance de razonar, de pensar, de darle un poco de mente, como decimos popularmente, a lo que íbamos a hacer, y tomamos decisiones a la ligera. Y no usar nuestros pensamientos nos lleva muchas veces a cometer errores que algunas veces lamentamos para toda la vida. Si vamos a los hechos propiamente dicho, desde nuestra juventud, quizás podemos ver que nuestros jóvenes no tienen una relación amorosa con ninguna de nuestras jóvenes, pero nos preguntamos, ¿implica eso que ellos no están enamorados? Quizá no han confesado su amor a la persona, pero todos algo sienten por alguien. Ahora, si ese joven que siente esto no se sienta cuidadosamente como un siervo, una sierva de Dios, a tomar una decisión pensada de acuerdo a los mandamientos de Dios, puede tomar una decisión que va a impactar toda su vida negativamente en un matrimonio. Pero si se sienta a razonarlo y a pensarlo de acuerdo a la palabra de Dios, va a formar un matrimonio como todos nuestros matrimonios, con problemas, con defectos, con conflictos, pero juntos, trabajando para la gloria y la honra del Señor. Porque lo razonó, lo pensó. Y así es la forma de pensar que Pablo nos llama aquí a trabajar en esto. Ahora Pablo dice que ese pensamiento no debe ser conforme a este mundo, a este siglo, dice la versión internacional. En otras palabras, no tome decisiones por la influencia del mundo. No tome decisiones por lo que el mundo te está ofreciendo. No tome decisiones por lo que la mayoría está haciendo. Y esto es simple, hermano, y quizá me oigan repetir esto otras veces más. Cuando Noé se ahogaron los que tomaron decisiones por lo que todos los demás estaban haciendo. ¿Y cuántos se salvaron? Los que tomaron decisión bajo la indicación de Dios. Pocos. En la era de los patriarcas, los que tomaron decisiones por lo que la mayoría pensaba y creía, no vieron la gloria de Dios. E incluso una vez hubieron 3,000 muertos en el desierto por tomar una decisión por lo que la mayoría pensaba y creía. En los tiempos de Jesús, la mayoría, con la ley en la mano, tomó la decisión tan equivocada y errada que incluso sacrificaron a Jesús. La minoría siguió sirviendo a Jesús. Y hoy día, dentro de la iglesia, la Biblia dice que la mayoría se perderá, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos. No se conformen con el mundo, porque las decisiones del mundo las toma la mayoría.
y la mayoría se pone de acuerdo en un punto, y la mayoría entiende que es lo correcto, y la mayoría fracasa. Y está demostrado en la historia también. Ideología de género, mayoría. ¿A dónde están? La lascivia, en toda su extensión, la lascivia en toda su extensión, fornicación, adulterio. Y dice la Biblia, los fornicarios, los adúlteros, los lascivos no entran al reino de los cielos. Ni siquiera nosotros tenemos que decirlo. Ya está determinado que no van al reino de los cielos si no se arrepienten. Y eso es el mundo, hermano, la mayoría. Ahora usted, ¿va a seguir las ideas de la mayoría o va a seguir las instrucciones de la minoría, que son las instrucciones de Dios? ¿Por qué la minoría sigue las instrucciones de Dios? Porque la instrucción de Dios es perfecta y solo la siguen los que quieren ser perfectos. Ahora Pablo dice que podemos con este cambio de pensamiento comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La transformación de nuestra manera de pensar involucra todos los aspectos de nuestras vidas. Está en nuestra relación con los demás, porque depende de nuestra relación con Dios. Al mirar estos dos textos, podemos entender ahora por qué es el llamado de Pablo en los textos leídos, a que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Porque una persona con mente renovada, una persona que se sacrifica para gloria del Señor, una persona que busca agradar a Dios, es una persona que no va a tener un concepto mayor de sí que el que de acuerdo a su fe en Cristo debe de tener. Con esta introducción creo que podemos entrarle al tema, ¿verdad? El título de esta mañana es Somos un cuerpo en Cristo. Nuestro tema, mis pensamientos y actitudes. Y hay 3 preguntas que me gustaría tuvieran la paciencia de que podamos darle respuesta. La primera es, ¿cómo debería pensar si soy una nueva criatura en Jesucristo? Segunda, ¿siento que soy parte del cuerpo de Cristo? Mis actos, mis hechos, mi pensamiento, mi forma de vivir, cómo actúo, cómo razono, cómo tomo decisiones, ¿soy parte del cuerpo de Cristo? Y tercero, ¿cuál es mi función entonces dentro del cuerpo de Cristo? Entonces ahora sí, vamos a entrarle al tema. ¿Le parece? Amén. Amén. Qué bueno. ¿Cómo debo pensar? Pablo nos está diciendo a todos los creyentes en Cristo que considere nuestra manera en la que pensamos. O quizás no leí bien el texto y Pablo nos está sugiriendo, como creyente en Cristo, que consideremos la posibilidad de ajustar nuestra visión acerca de nosotros mismos. Amado, pero si leo el texto de nuevo, Pablo le está dando un mandato a la iglesia, porque aquí hay un imperativo que necesitamos entender al inicio del texto. Cuando leemos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a encontrar que Pablo habla con la autoridad de Cristo. Pablo habla
por la autoridad que le ha sido conferida por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo no nos está sugiriendo, Pablo nos está instruyendo a que obedezcamos. No podemos leer el texto y pensar, esto fue a la iglesia de Roma. Porque esta carta es universal, esta carta es aplicable hoy día y será mañana si Jesucristo no ha venido. Entonces, este imperativo es producto de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es lo que recibimos en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo. Porque por gracia soy salvo, porque por Cristo soy salvo. Y esto no es don del pensamiento, de la idea de ninguno de ustedes, dice Pablo. Esto es don de Dios en Cristo Jesús. No es don de Dios en Cristo para que me gloríe de eso, sino para que glorifique al que quiso salvarme, aun yo estando muerto en pecado. Pablo también aquí refería a los hermanos de Roma cuando le decía, miren, no piensen más o mejor de ustedes o más alto concepto tengan de ustedes que el que deben tener, porque los hermanos de Roma venían de una cultura, el imperio romano se caracterizaba por esto, en creer que eran los mejores. Los mejores. Nadie era mejor que los romanos en ese tiempo. Dominantes, manejaban el mundo a su antojo conocido. Y el que decía que era romano incluso podía hacer lo que quisiera. Y no pasaba nada porque era romano. Y muchos creyentes que aceptaron a Cristo, ciudadanos romanos, creían que la iglesia era el imperio de Roma. Y cuando llegaron a la iglesia querían comportarse como si la iglesia fuera el imperio. Con orgullo, con altanería, pisoteando a los demás, menospreciando a los otros. Y Pablo le dice, hey, cuidado, la iglesia no es el imperio romano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy día muchos cristianos pensamos que la iglesia es la sociedad. Creemos que allá afuera es lo mismo que estar aquí o que el cuerpo de Cristo debe comportarse como se está comportando el mundo. Que debe aceptar toda la vagabundería y toda la charlatanería y la simplicidad de la religiosidad del mundo. La iglesia fue diseñada, fue creada para ser santa, pura, apartada del mundo. Nosotros no podemos entrar en el cuerpo de Cristo y seguir pensando que estamos por ahí afuera en el ambiente de religiosidad, de tradiciones y de principios que el mundo vive. Cambien su manera de pensar, no se conformen a este mundo, dice Pablo. Transfórmense para gloria del Señor. Hay muchas cosas buenas allá afuera. Y no voy a decir que no. Cosas que al estilo de los objetivos del mundo dan fruto. Pero cuando la comparo con la Biblia, encuentro que Dios me dice, ajústate. Porque esta es mi iglesia y tú vas a hacer lo que yo digo, no lo que dice el mundo. Ajústate, arrepiéntete, busca del Señor y conviértete a mi Hijo Jesucristo, no a tus ideas, no a tus pensamientos, no a tus interpretaciones, sino a lo que dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia.
Y no voy a hacer la pregunta, ¿cuántos se sienten escogidos? Yo no lo sé. Y no quiero poner a nadie en ese plano. Ahora, yo sí sé que hemos sido todos llamados. Y va a depender de nosotros aceptar o no ese llamamiento para ser de los escogidos. Porque cuando aceptamos el llamamiento de Cristo, tenemos que ajustarnos a la medida de Cristo, no a nuestra medida. Amén. Hay que cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Hay gente que vive con profundo resentimiento en su corazón y sufren realmente porque tienen muy baja autoestima. Y aunque en realidad creo que no es que tienen baja autoestima, sino que su alta autoestima la tienen herida. Herida. Y si está herida, se desangra. Y si se desangra, cae. Ya es baja. Entonces, querido, el cristiano no debería seguir pensando en estos términos. Como creyente en Cristo, no deberíamos seguir lleno de resentimientos, lleno de amargura, lleno de ansiedad, lleno de temores producto de una actitud pecaminosa que todos conocemos como orgullo. El orgullo es el pecado con el que tenemos que trabajar todos los días desde que nos levantamos. Porque incluso somos tan orgullosos, que si la esposa nos refiere a hacer algo, lo primero que pensamos es en el machismo. Yo soy el hombre de la casa, ¿por qué me manda? Orgulloso. Si el cónyuge nos corrige es una manera de hablar, el orgullo, tú me conociste así, entonces ¿por qué te juntaste conmigo? Orgullo. ¿Y por qué está usando más de lo debido del presupuesto y usando toda esa tarjeta que yo soy aquí el que trabaja? Usted cállese. Orgullo. Ah, hermano, mire que la Biblia dice esto. Ah, pues bien, hermano, yo creo así, punto. Y usted a mí no me cambia eso. Orgullo. En vez de dar una respuesta simple, hermano, permítame estudiar más el punto. Y ore por mí para que yo entienda lo que dice la palabra de Dios. Humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso, sino que se humilló y llegó hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz por usted y por mí. Cambie su manera de pensar y verá que va a haber cambio de actitud. Amén. Dice Pablo, ustedes tienen el deber de pensar acerca de sí mismo con moderación. Saber que ahora eres es lo más importante, saber que soy en la congregación. Pablo dirige a los creyentes que expresaban su fe dentro del gran imperio romano entonces. Y como le decía anteriormente, un imperio caracterizado por muchísimas situaciones complejas, sobre todo por el orgullo. Y usted puede leer Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8 y allá al final Romanos 13 y va a encontrar el propio Pablo tratando de trabajar con este problema. Pero una pincelada de esto vamos a leerla en los versículos 9 y 10 de Romanos 3. Y hace una pregunta, cito, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque usted piense diferente, ¿es mejor que los demás hermanos? Porque tenga una idea diferente, ¿es mejor que el hermano? Porque tenga una responsabilidad diferente en la iglesia, ¿es mejor que el otro hermano? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque Cristo está, no hay justo, ni aún uno. Termino la cita. Estamos aquí, hermanos, porque reconocimos que estábamos en pecado.
Y vinimos buscando el perdón de nuestros pecados. Para los fines de Dios, todos somos iguales. Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer diferencia entre un hermano y otro? ¿Por qué tengo que menospreciar a un hermano y aceptar a otro? ¿Por qué tengo que pisotear a un hermano para subir a otro? Porque todos somos iguales. No vinimos del mismo sitio con los mismos pecados. O quizá diferentes pecados, pero pecados. Y vinimos aquí a buscar salvación. Hermano, aquí no hay nadie sentado que se haya considerado bueno. Los buenos están allá afuera, todavía no han aceptado a Cristo porque se consideran buenos. Aquí estamos todos los malos de la tierra sentados. ¿Sí o no? Yo vine aquí porque era malo. ¿Y usted vino aquí porque es bueno? No, usted está aquí sentado porque sabe que es pecador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que tenemos que aceptar es que tenemos un problema. Nuestro problema se llama pecado. Y lo segundo que tenemos que aceptar y darle gloria a Dios es que hay una solución. Y la solución es Jesucristo. Amén. Pablo nos enseña también en el versículo 21 y 26 de Romanos 3. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que creen. Y aquí me detengo, porque estoy 100% seguro que ustedes también lo saben, que las redes sociales están llenas de personas que creen. Hermanos queridos, pero el que cree es porque guarda los mandamientos de Dios. Yo creo que hay justicia, yo creo que hay un infierno, yo creo que hay cuartel por ahí, creo que hay muchísimas enfermedades locas, pero por eso tengo que andar metiéndome para que me metan a un cuartel, para que me metan una enfermedad loca, porque lo creo. Cuando creo una cosa es porque estoy convencido que es así y la pongo a ser parte de mis convicciones. Así que creer en Cristo no es estar reunido en una iglesia. Creer en Cristo es moverme como iglesia porque estoy guardando los mandamientos de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Eso es creer en Cristo. Entonces, sigue diciendo, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó por cada uno de nosotros. Como lo decía Luis Galán ahorita. Redención por su sangre en la cruz. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener perdón de pecados, el cual se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados de cada uno de nosotros. Y lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en su Hijo Jesucristo. Amén. El cristiano es radicalmente diferente porque ha sido unido a Cristo y ha sido declarado justo delante de Dios, porque ahora vive en su interior Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces vuelve otra vez el texto. No piense más de lo que debes pensar respecto de ti mismo, ni tampoco piense lo que no eres. Todavía no es hora de subir, jóvenes, lo siento, si van para arriba. No, todavía no. Cuando yo termine pueden subir. Todos se sientan. Por favor. Entonces no piensen más de lo que debe pensar, dice la Biblia.
no más. Ni tampoco piensen que no eres lo que no eres. Piensa como aquel que fue unido a Cristo por su gracia, como aquel que fue injertado en el olivo cultivado por Dios para recibir esa rica savia que le da vida. Tu estima, tu valor no depende del reconocimiento de tu cónyuge, de tus hijos, de la sociedad, ni de nadie en la iglesia. Depende de tu relación con Dios. Así que dice el apóstol Pablo en Proverbios 16, 18 al 20, la soberanía precede al fracaso, la arrogancia antifica la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojo entre los soberbios. El que atiende a la palabra halla bien, dichoso aquel que confía en el Señor. Y dice Gálatas 3, 6, 3 al 5, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Así que tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. Cada quien es responsable, cada quien le va a dar cuenta al Señor por lo que hace. El sumario de esta primera pregunta es: formar parte de nuestro sacrificio racional el que cada uno mantenga un espíritu bondadoso y dócil para dejarse conducir y gobernar por Dios como a Él le agrada y no conforme a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestros orgullos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo. Y cuando usted dice esta palabra, vive en Cristo en mí, significa no son mis ideas, no son mis pensamientos, es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Segunda pregunta, ¿siento que soy parte del cuerpo de Cristo? Es el conocimiento de todos los que estamos aquí sentados que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Todos tenemos un cuerpo. Cada uno de nosotros en este cuerpo tiene varios miembros o muchos miembros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Al leer Romanos, a 1 Corintios capítulo 12, ahí encuentro una gran descripción del cuerpo y quizás le comparto algunas ideas de este texto. Y leyendo a partir del versículo 14, dice, pues el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso dejaría ser parte del cuerpo? Si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Hermano, no somos iguales en funciones, ni como miembro del cuerpo de Cristo. Somos iguales en Cristo. Pero en funciones somos diferentes. Y cada uno nos necesitamos el uno al otro. Por esto no debemos tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que debiéramos tener. Y sigue diciendo la Biblia, pero ahora Dios ha colocado a los miembros del cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. No fue como quisieron los ancianos de la iglesia, el pastor, los evangelistas, los que predicaron. No. Usted fue colocado en la iglesia como Dios quiso. Y cuando Dios coloca un miembro en la iglesia, lo coloca para su gloria y para su honra. Nosotros no somos quienes para criticar la decisión de Dios. Quizás en esta mañana alguien piense, ¿y por qué Mateo le tocó hoy? Bueno, no fue decisión suya, fue decisión de Dios. Y
Y como diría Rosado, si yo no digo lo que Dios dice que diga, yo le voy a dar cuenta a Dios. Entonces aquí en la iglesia no estamos por decisiones propias. Si fuera así, entonces yo le dijera, el domingo que viene, hermano, todos vengan vestidos de amarillo. Ah, no, que yo no puedo. Bueno, pues usted se queda afuera, no viene a esa reunión. ¿No? ¿Y quién soy yo para decidir por usted? Dios decidió colocarlo aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Y a mí Dios me dijo, toléralo, sopórtalo, sobrellévalo, perdónalo, ámalo. Eso me dijo a mí. Es más, carga con él 2 millas si puede. Y si te abogetea, pon la otra, tranquilo. Porque ese es mi hijo y yo lo puse ahí así como te puse a ti. ¿O acaso cuando nos tropezamos con los pies y nos caemos, vamos al hospital y decimos, córtame el pie al doctor porque me caí con él? O cuando estamos masticando y nos masticamos los labios, al otro día vamos al dentista y le decimos, sácame todos los dientes porque me mordí los labios. Lo toleramos, agüita de sal tibia en la boca y nos quitamos eso y para adelante, ¿verdad, Clara? Porque son nuestros dientes y pensamos, mañana si hay un huesito, ¿con qué lo mastico? Y así es la iglesia, querido. Todos somos necesarios. Todos somos importantes. No necesitamos los unos a los otros. Amén. Dice Pablo, muy por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Bendito sea el Señor. Hermanos, si no hubieran débiles en la iglesia, no oráramos. No animáramos a leer la Biblia. Si todos fuéramos súper espirituales, pues estuviéramos en otra instancia. Pero como todos no somos súper espirituales, todos los días hay que recordarnos, lean la Biblia, oren, canten, ayunen, tengan misericordia, perdonen, porque somos débiles. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser lo menos honorosos, a esto lo vestimos con más honor. Hermano, ¿cómo aplica eso en la iglesia? Y nuestros miembros menos decorosos son tratados con más decoro. Y usted lo sabe. ¿Sí o no? Usted lo sabe porque usted hasta en su cuarto en privado anda buscando la manera de poner más en decoro esos miembros. Porque son, ¿verdad? Usted los cuida, los mima. ¿Cómo aplica eso en la iglesia? Porque nuestros miembros más honrosos, así lo escribimos. Y termina diciendo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Si un miembro se goza, todos los miembros se gozan con él. Y termina diciendo, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Bendito sea el Señor. Hermano, hoy día podemos ir a los hospitales o podemos ver en la calle personas con una mano menos, un brazo, quizás una pierna, una oreja, un ojo, y esa persona sigue viviendo. Pero a que usted no ha visto a una persona sin cabeza en la calle y que siga viviendo. Sin eso no se puede. Entonces, mi querido, somos un cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Puede haber en la iglesia mutilaciones, un bracito menos, uno que no cojea, una muleta por aquí, una cosa por allá, un ojito tapado, algunos usamos unos lentes de 4 vidrios ya, qué sé yo, lo que sea. Pero Cristo es mi cabeza. Porque sin mi cabeza, lo que me queda del cuerpo no va a funcionar bien. Entonces, hermano, la iglesia tiene defectos. Porque está compuesta de hombres y mujeres con defectos. Por eso Cristo es la cabeza, porque es perfecto. Y Él es el que nos maneja, nos guía, nos conduce. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Más bien,
Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece, se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bendito sea el Señor. Si alguno de los hermanos en Roma se sentía más que otro en su origen o condición social, tendría que cambiar su manera de pensar y comprender que era uno de muchos miembros que pertenecía al cuerpo de Cristo, no a la sociedad romana. Nosotros somos dominicanos, pero como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos cristianos. Hombres y mujeres llamados fuera a pensar diferente y a vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces, en la iglesia es donde vamos a seguir creciendo juntos. Vamos a seguir creciendo juntos a nuestros hermanos, pero en la comunión con Dios. Es imposible, querido, crecer en santidad sin estar en comunión con los hermanos. Imposible. Por eso no nos podemos sentir mejor que nadie, porque a todos los necesitamos para crecer para la gloria de Dios. La tercera pregunta es, ¿cuál es mi función dentro de este cuerpo? O sea, ya hablamos cómo debo de pensar. Ya sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hago yo aquí? Amados, dentro de esta congregación, Dios, según su voluntad, te entrega unos talentos, unos dones, funciones con las cuales debes desarrollar para su gloria, no para la gloria tuya ni la gloria de los hermanos, sino para la gloria de Dios. Cada miembro tiene una función en la iglesia, una función que debe cumplir, que es importante para el crecimiento de la obra, que es importante para que el pueblo de Dios crezca. Y ahí entra Pablo de nuevo cuando le dice a los hermanos, versículos 6 al 8 del capítulo 12, tenemos todos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de alguien es profecía, que lo use conforme a esa proporción de fe que Dios le ha dado. Si he de prestar un servicio, que lo preste. Si he de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otro, algo que siempre vivo diciéndole a ustedes, hermanos, animen a otros, que anime a otro. Si es el de socorrer, que vaya y socorra o dé auxilio como debe de hacerlo, pero que lo haga con generosidad. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ay, qué pena, hermano, que está en esta manera. Yo sí me siento mal. Está bien por usted. Pero hermano, me da mucha pena lo que está pasando. Vamos a orar juntos. Dios es bueno. Dios va a traer aquí la tranquilidad, la calma. Hágalo con alegría. Sienta tristeza, pero lleve al hermano las palabras finales de que el hermano se motive a crecer para la gloria de Dios. No sienta lástima por el hermano. Él es parte del cuerpo de Cristo. ¿Siente usted lástima de su mano derecha? ¿Siente lástima de tener su oreja? ¿Siente lástima de tener sus pies? Si no siente lástima de alguno de sus miembros del cuerpo suyo propio, y valga ahí la redundancia en la palabra cuerpo suyo, ¿por qué tiene que sentir lástima por un hermano? Eso no es de Dios, hermano. Hay que sentir amor, piedad, misericordia. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. ¿Siente Dios lástima de mí? Si hubiera sentido lástima de mí, no da lo más apreciado para que yo sea parte de su familia, porque soy su hijo. ¿Es usted una hija de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? Entonces,
hágalo con orgullo porque es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Cada miembro es diferente y tú y yo necesitamos reconocer tales diferencias. Necesitamos saber y respetar la opinión del hermano, sus actitudes, sus pensamientos, incluso sus convicciones, tenemos que aprender a respetarlas. Y si vamos a trabajar con alguna de esas cosas, hay que hacerlo con respeto, con amor, con misericordia, no haciéndolo para nosotros, sino para Dios. No trabajando con el hermano diciéndole que yo soy mejor que tú, sino diciéndole al hermano, vamos a ver qué dice la Biblia, porque ambos queremos y tenemos el mismo objetivo, que es llegar al cielo. Ese es el objetivo de nosotros. Aquí no se vale ser mayoría, se vale ser el escogido de Dios, la escogida de Dios. Amén. Recuerde la historia, la mayoría se perdieron, la minoría se salvó. Esa es la historia. Sí. Dice Pablo cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23-24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, coman para el Señor y no para nadie en este mundo, consciente de que el Señor los recompensará con la herencia eterna. Bendito sea Dios. Ustedes sirven a Cristo, al Señor. Ustedes no sirven a los hombres. Mis palabras conclusivas en esta mañana son las siguientes. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Así que pensemos en nosotros mismos con moderación. Consideremos nuestra participación en el cuerpo del Señor. No somos más, pero tampoco somos menos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. De lo que Cristo nos ha concedido por medio de su sangre. Ser adoptado hijo de Dios, miembro de su familia, del cuerpo de su Hijo Jesucristo, miembro los unos de los otros. Con funciones, claro está, con responsabilidades y deberes propios delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, que han de beneficiar también a los demás. Y recíprocamente nos benefician a nosotros los resultados de las actividades de ellos. En este mundo que reclama derechos, porque todos reclaman derechos hasta para hacer lo malo, lo cual por definición no es correcto. En este mundo donde se enseña a vivir de forma parásitas, los cristianos estamos llamados a cumplir nuestros deberes para con Dios, lo cual nos lleva a su vez a deberes los unos para con los otros. Como miembro de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos cada uno una función que cumplir, unos dones con los cuales servir a los demás. Y esto es parte de nuestro llamado para vivir en la plenitud de Cristo en la iglesia. Y quizás subraye esto, para mí fue muy interesante pensarlo de esta manera y escribirlo así. Nuestros pensamientos y actitudes deben ser de siervos y siervas, llamados a no tener un concepto de nosotros más alto que el que deberíamos tener en Cristo Jesús. Amén. Y aquí le dejo 3 preguntitas, creo. Vamos a ver si la podemos mover, si los muchachos allá nos ayudan. 3 preguntitas que nos gustaría que usted las reflexionara en casa cuando llegue. La primera de ellas. Ok. ¿Cómo debería ser tu actitud como cristiano ante los demás miembros del cuerpo de Cristo? No le voy a dar respuesta en la mañana, quizás sea tema de otros momentos, pero piénselo. Reflexione en esto, llévelo a casita. Y si de algo le sirvió esta conversación,
quizás encuentre respuesta a esta pregunta. La segunda pregunta, y que quizás nos ayude, vamos a verla. ¿Cómo debería pensar de ti mismo y de otros creyentes en Cristo Jesús? Quizá en la conversación de hoy hubo alguna respuesta para esto. Y la tercera y última pregunta, ¿qué debería procurar hacer como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Alguien siente en esta mañana que quisiera que Dios les dirija a pensar diferente como miembro del cuerpo de Cristo y quiere que ore por usted en esta mañana? ¿Cuántos sienten que tienen ese deseo? Le invito a que oremos. Si quiere ponerte sobre tus pies, no pasa nada. Si quiere quedarte ahí, no pasa nada. Pero oremos al Señor. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, nuestros corazones están abiertos para que tu Espíritu sea que nos ministre y nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que quite todo obstáculo que nos impida ser activo en tu cuerpo y considerarnos como miembros los unos de los otros. Te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús.